Estamos con el señor Javier Leucovich, joven realidad ya del programa. Y lo primero que vamos a hacer... ¿Vos cenaste ya? Sí. Yo cené. Lo primero que vamos a hacer es justificar por qué acá tenemos esta muy tentadora picada. Se lo ofrezco a alguien detrás de cámara. ¿Se quedó con hambre? Sí. Ahora acerco. Arriba del control, allá, el control están todos, me piden acá por la cucaracha que acerque. Pepito. Pepito se ríe. Sonidista. ¿Una aceituna? Dale, agarrá. Ahí está. Bueno, Javier, ¿por qué tenemos esta picada acá? Bueno, tenemos esta picada para de alguna manera ilustrar una parte del problema que afecta a las economías regionales, que son algunas de las que producen estos tipos de productos. Bueno, todo en definitiva viene de una economía regional, ¿no? Claro. ¿Qué no viene de economía regional? Lo industrial. En definitiva, si tirás de la soga para atrás, las materias primas industriales, terminás en una economía regional. Exactamente. Lo que sucede es que de lo que nosotros pagamos en la góndola del supermercado, del almacén, una proporción muy menor va hacia el productor. En el medio hay un montón de eslabones que se llevan la mayor parte de la renta, del precio que nosotros pagamos, de la renta que se genera. Tengamos en cuenta, estamos hoy aquí en el programa planteando en un ratito concentrado, focalizado el tema de las retenciones. Pero ahora, sobre el campo general y en particular, en este momento, las diferencias de precio entre lo que pagamos y lo que recibe el productor, en la semana donde los productores están en lockout patronal, no están comercializando, quejándose de su mala situación. Esa mala situación, en algún punto, en alguna medida, está causada por esto. Tiene que ver con esto. Bueno, vemos un par de números. Dale. Por ejemplo, el vino. Bueno. Crisis, ¿no? Pasamos hablando de la crisis en la economía regional de Cuyo, San Juan, Mendoza, La Rioja. Exactamente. Bueno, vamos a hacer esta prueba. El costo total de una botella de vino es de 9,90, 10 pesos. El costo. Después tenés vinos de 15 a Bueno, es como 1000. una especie de promedio. Lo que cuesta de salida de la fábrica. Al productor le pagan 1,70 pesos. Le pagan 1,70 pesos. 20%. Sí. 0,20 equivale a la elaboración, al proceso de elaboración. 6 pesos la botella, el corcho y la etiqueta. Y el fraccionamiento y el empaque demandan 2 pesos. El costo total es de 9,90. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en el supermercado, es una especie de promedio otra vez, pagamos 30 pesos. Es decir que la diferencia entre el costo del producto y lo que nosotros lo tenemos que abonar en el supermercado es del 300%. Otra vez, de 30 pesos en promedio que pagamos una botella de vino, 15 un vino de mesa común, lo que quieran, de 30 el costo de producirlo en promedio es 9,90. Sí. Y de ese 9,90 otra vez... Y de ese 9,90... al productor le llega 1,70 solamente, o sea, de 30 en promedio le llega 1,70. Una fracción ínfima. Ínfima. ¿Estos son datos que los dibujaste, los inventaste? No. Sí, recién los armé. Esos son datos que algunos son de CAME, de la Cámara de Medianas Empresas, otros de elaboración propia. ¿Con qué seguís? Seguimos con otro producto que tenemos ahí en la picada, que es el queso cremoso. El costo de producción de 1 kilo de queso de salida de fábrica es de 30 pesos. Ahora, nosotros lo pagamos, otra vez es un promedio, pero no menos de 60, de 60 y 70 pesos está el kilo de cremoso en la góndola del supermercado. Barato. Sí, queso. Sí, quesos cremosos. La diferencia es del 100% entre lo que cuesta la producción y lo que nosotros lo pagamos. En el medio, por supuesto, no es todo ganancia, no es que se lleva 30 pesos. Sí, la comercialización, tiene transporte. Tiene transporte, tiene salarios, tiene que pagar. De todas maneras, los márgenes son gigantescos. ¿Te sorprende, Pepe? No, me sorprende y digo, claro, por lo menos les queda el 100%, digamos, de una ganancia. En el teatro, nosotros las entradas no nos queda nada. O sea, es muy poco la posibilidad del productor teatral de generar espectáculos hoy en día grandes, porque las diferencias que nosotros tenemos son mínimas. Salir en gira como estamos con El Hombre de la Mancha
con suerte saldremos hechos. O sea, del costo a lo que se paga de entrada no hay las diferencias que... Como no es un artículo de primera necesidad del teatro, la gente tiene que comprar pan. Eso sí, y aunque se lo suban, harán lo que puedan hacer, pero el teatro no. Entonces, como las entradas yo no las puedo cobrar en relación a lo que cobran supuestamente ellos, yo la entrada la tengo que cubrir, o sea, de 200 pesos o 300 que estaba el año pasado, 350 con una elevación de, por supuesto, de costos. Mucho mayor. El triple, claro. Bueno, hay otros sectores, charlamos, el sector textil, sí, de alguna manera. Vive quejándose, además con investigaciones con datos muy documentados, como un jean que sale 1.000 pesos, va a una porción muy menor al que confecciona. Claro, exactamente. Bueno, tenemos otros ejemplos típicos de economías regionales, por ejemplo el caso de la naranja, en donde la diferencia es muy grande, al productor se le paga 0,70 el kilo y en la góndola 10,30. La diferencia es de 1.300. Debo decir que ayer compré más barato, ¿eh? Yo no. Debo decir que ayer compré más barato, 3 por 20. Yo 2 por 20, bueno, estamos ahí. Después te paso la dirección. ¿La papa cuánto la pagaste, te acordás? No compré papa. Bueno, la producción es de, lo que le paga el productor de papa es de 2 pesos por kilo, en la góndola está 7 pesos, 254%. Ahora, pregunta, ¿esto es porque los comercializadores, los intermediarios, son tipos malos que se aprovechan? ¿Es porque falta competencia? ¿Alguna explicación tiene que haber? A mí me enseñaron en la facultad que si hay algún sector que gana mucho dinero, va a haber gente queriendo participar de ese sector, ¿sí? Si yo tengo un kiosco y ese kiosco gana mucho dinero y crezco, va a haber otro que va a poner un kiosco al lado mío. ¿Qué pasa acá? ¿Eso no funciona? Bueno, a veces lo que enseñan en la facultad no funciona. Empezando por el último eslabón de la cadena, la comercialización en la Argentina está muy concentrada. No pasa en otros países donde no hay grandes, o no está tan concentrada en grandes cadenas de supermercados. En nuestro caso sí, apenas 6, 7 cadenas de supermercados concentran la mayor parte de las ventas al consumidor final y eso es un factor que distorsiona los precios. Y es muy distinto eso en Francia, Brasil, Chile. Bueno, interesante, ¿no? Sería hacer esta comparación, hacer esta misma comparación, ¿cuál es el margen entre el productor de uva cruzando la cordillera en Chile y cuánto se vende en el Jumbo, dicho sea de paso, empresa chilena, cuánto se vende en el Jumbo de Santiago, de Concepción, cualquier ciudad chilena, si se repiten, si el margen, buena idea de nota. Buena idea de nota. Pero bueno, también influyen otros factores. El caso de, siempre que se habla de la necesidad de mejorar la infraestructura, el punto de la infraestructura determina también parte de esta situación, porque cuando se habla de la necesidad de reactivar los ferrocarriles, tiene que ver con la reducción del precio, del costo de transporte que está metido en esta diferencia. Interesante, no recuerdo, pero puedo estar olvidando, no recuerdo que se mencione, lo hizo Scioli, pero creo que lo hizo Massa y creo que Macri también, la palabra logística. La campaña de pronto, nosotros que nos quejamos tanto, faltan ideas, faltan propuestas, es sofisticado que candidatos hablen de logística y planteen, hay que abaratar el costo de transporte, esto requiere, Scioli incluso no habló de la creación de un ministerio, ¿no? De elevar un ministerio que se ocupe de, abaratar los costos de comercialización, además de la falta de competencia. Sí, eso de llegar, que del productor llegue de forma más directa al consumidor final. Siempre hacen comparaciones, llevar, no me acuerdo qué, de Salta al puerto de Buenos Aires cuesta más que la exportación por barco de ese mismo producto a Europa, lo que suena disparatado. ¿Por qué? Porque el costo de transporte en la Argentina es muy caro. Eso también tiene una explicación histórica. Tiene una explicación histórica. El lobby en contra de los ferrocarriles, lo que pasó en los 90, cómo se desarmaron los trenes de carga y si bien ha mejorado esto respecto a lo que había algunos años atrás, la red de transporte de carga por ferrocarril sigue siendo muy débil, ¿no? El entramado ferroviario en la Argentina quedó muy desmembrado y ha sido muy poco reconstruido. Exactamente. ¿Algún ejemplo más?
Nos Tomate, queda el ejemplo del tomate que tenemos, también es un precio muy variable, pero bueno, el precio que tenemos es que le pagan al productor 6 pesos y en la góndola más o menos sabemos cuánto está. En este caso tenemos 17 pesos, pero ha estado muchísimo más. La diferencia es del 183% en esta comparación. Y por último tenemos el caso de la acelga. Antes de eso, sigue siendo imposible de comprar cebolla, ¿no? Como consejo muy de ecónomo, ya no de economista, está 30, pero es una cuestión estacional. La selga. La selga, el costo de producción por kilo es de 6 pesos. ¿A 40? A 40 pesos. O sea, se multiplica por casi 6. Exactamente. ¿Motivo? Casi 600%. Bueno, una mezcla de todo lo anterior. Bueno, tiene que ver también con qué tan concentrado está la industria, está el mayorista, la distribución y en última instancia también la comercialización. Algo de eso, con esto tiene que ver, hay una discusión en el barrio Colegiales. El gobierno está intentando abrir una especie que es de sucursal del mercado central y algunos vecinos, no todos, algunos vecinos han interpuesto una medida cautelar e impiden que en un lugar de la ciudad de Buenos Aires haya precios mucho más accesibles parecidos a los del mercado central, que cuesta mucho ir hasta allá Villa Madero a conseguirlo. También, ya que estamos con cuestiones de precios, son muy accesibles y muy baratos los precios en las ferias municipales, que rotan, ¿no?, por distintos barrios. Justamente porque saltean eslabones de la cadena de distribución, de comercialización, que son los que, como vemos acá, se llevan la mayor parte del precio. Esto como una introducción al tema central en el cual nos metemos ahora mismo. Tema retenciones. El informe completísimo que empezamos a presentar ahora con Javier. Tema retenciones. Bueno, digamos, si bien, como vos decías en la presentación, la palabra retenciones se hizo un vocablo directamente popular a partir de 2008, todo el mundo sabe más o menos en líneas generales lo que significan las retenciones y constituye el principal reclamo de las corporaciones del agro desde aquel momento. Hay un montón de problemas también que cruzan. Pero no está de más que brevemente expliquemos qué es una retención, qué es un derecho de exportación, para facilitar la comprensión del informe que viene. Lo que hace las retenciones es reducir el precio internacional que recibe el productor. Digamos, si el precio internacional en este momento de la soja, vos marcabas, es 320 y pico dólares. El de la soja, la retención del 35% reduce en ese porcentaje el precio que recibe el productor por la venta de la soja. Y además implica para el gobierno una recaudación más que importante, no tan importante como era en el 2008 con la soja A600, pero que sigue siendo muy importante. Primera parte, informe, retenciones, campo, el diagnóstico. El conflicto con el campo del 2008 convirtió el término retenciones en una palabra popular. Retenciones pasó a formar parte del léxico político. Las retenciones, o derechos de exportación, es el impuesto que se le cobra a la exportación de productos agropecuarios y constituye una variable clave para el campo. El campo es un sector fundamental de la economía argentina porque es el principal proveedor de los dólares que necesita el país. El año pasado, la diferencia entre lo que exporta e importa el campo fue de 35.000 millones de dólares, mientras que la industria generó un déficit de 29.000 millones de dólares. Como cualquier sector, el campo pretende que ese impuesto sea lo más bajo posible. Para el gobierno, en cambio, las retenciones son una fuente de ingresos y la manera de moderar el precio local de los alimentos. Esa contradicción llegó a un máximo de tensión con el conflicto por la resolución 125, que terminó con el voto no positivo de Julio Cobos. Voto
Mi voto no es positivo, esto es en contra. Las retenciones llegaron a representar el 15% de la recaudación total del Estado y actualmente explican el 6% de los ingresos. Ese 6% es mucho dinero. En lo que va del año, las retenciones recaudaron 51.000 millones de pesos y se estima que en todo 2015, solo por retenciones a la soja, se van a recaudar unos 60.000 millones de pesos, equivalente a lo que el Estado dedica a la asignación universal por hijo. Para el gobierno eso es redistribución de ingresos y cuidar la mesa de los argentinos. Para el campo, las retenciones son una exacción que impide que el sector produzca más. Si bien el sector agropecuario pasó de producir 65 a 110 millones de toneladas desde 2003, presenta luces de alerta. Los productores que arriendan enfrentan problemas de rentabilidad y varias economías regionales, como la manzana y la pera en el Alto Valle o la vitivinicultura en Cuyo, están en crisis. Esto se debe en parte a la caída de los precios internacionales, a la menor demanda internacional y al atraso cambiario que afecta a la exportación. Últimamente, el gobierno optó por devolver retenciones y otorgar subsidios a productores pequeños y medianos. Pero el campo reclama más. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos? Los que plantean la rebaja de las retenciones, ¿cómo piensan compensar la pérdida de recaudación? Bueno, como siempre hacemos, tratamos de averiguar qué es lo que piensan los distintos sectores e incluso especialistas sobre qué hacer con las retenciones, qué hacer con el reclamo del campo. Exactamente. Fuimos a buscar a los referentes de distintos espacios políticos, a grandes productores, a pequeños productores y especialistas para que expliquen, bueno, en el caso de los espacios políticos, qué es lo que van a hacer con las retenciones, cómo piensan equilibrar las cuentas fiscales si es que desean eliminarlas y también cuál es el impacto sobre el resto del sector y sobre el resto de la economía también de esa política. Campo, retenciones, las propuestas, el futuro. Lo primero que vamos a hacer es sacar las retenciones a todos los productos regionales, a todos, no va a haber un solo producto regional con retenciones porque creemos que es fundamental la exportación, recuperar la exportación de productos como el limón en Tucumán, como el vino en Mendoza, como la fruta en el sur. Y en segundo lugar a todas las oleaginosas y a todos los productos que no sean la soja. Nosotros creemos que se pueden aumentar mucho el nivel de producción y de exportación y por eso vamos a dejarlo en retenciones 0. Y en la soja, que estamos en un 35, producto de la famosa 125, vamos a ir bajando 5 puntos por año. Agropecuario, lo primero que tenemos que hacer es sacar las retenciones definitivamente al trigo, al maíz, al girasol, bajar las retenciones a la soja en un 5% para que se aplique a los impuestos a las ganancias en los grandes productores y en los pequeños productores, que ese 5% que no paguen impuestos a las ganancias lo pueden utilizar para el pago de otros tributos. Nosotros queremos avanzar a una economía sin retenciones. Hay que mantener las retenciones, básicamente soja sin ninguna duda. No estoy planteando de que no hay que en el marco de una política de Estado revisar cuáles son las retenciones, pero no hay que plantear el facilismo de decir elimino las retenciones y aumento la rentabilidad en el 5%, porque con ese discurso se privatizaron todos los puertos basado en que en la época de Menem, basado en que iban a disminuir los costos de transacción en un 3% y los productores iban a cobrar, y se lo quedaron los exportadores y a los productores se terminaron fundiendo en la década menemista. En el tema de retenciones nosotros creemos que hay que hacer un análisis selectivo. Hay economías regionales que necesitan de un alivio bastante urgente. Hay algunos cereales, algunos productos, hablemos de trigo, de maíz,
hablemos de todo lo que es frutas, verduras, leche, que están hoy muy agobiados porque tienen una ecuación que no cierra. En el caso de la soja, que todavía tiene cierta rentabilidad, hay que pensar en un análisis gradual, en una reducción gradual, en el marco de una reforma tributaria amplia donde se busquen recursos. Nosotros hemos hecho el cálculo para el primer año, sacando retenciones a todos los productos y el 5 de la soja, son 1.900 millones de dólares, que es el 1% de la recaudación anual. Nosotros creemos que vamos a aumentar el área sembrada de 100 millones de toneladas a 150 millones de toneladas en 5 años, es decir, que año por año vamos a aumentar esa capacidad de siembra en nuestro país. Vamos a tener una cantidad de ingresos por impuestos a las ganancias. El equilibrio fiscal de esos 1.900 millones de dólares son muy fáciles, siendo el 1% de ese presupuesto, y al revés, nos va a generar una expansión productiva muy importante. Sin ninguna duda hay que generar un consejo económico social donde participen los productores agropecuarios, donde participen los trabajadores y donde participe el Estado, para ir modificando de manera permanente esas retenciones que en algún momento pueden afectar de manera importante la producción, como en este momento donde los precios internacionales han caído de manera muy importante. O sea, no se puede hablar de una economía donde se diga las retenciones van a quedar en el 30%, sino que fluctuarán en función de la realidad económica mundial, que es la que va fijando los precios internacionales. Yo creo que cualquier posibilidad de políticas de Estado en adelante es tener la posibilidad que los productores en forma asociativa tengan escala económica suficiente para competir con esas grandes empresas. Mientras eso no se dé, estamos condenados a que cualquier baja del IVA del 5% se lo apropie el supermercado, se lo apropie el concentrador y no le llega al productor. Baja de retenciones se lo aporten los sectores intermedios. El Estado tiene que ser, sí, un aliado de la producción, facilitar a través de incentivos fiscales, pero también cuando reducimos impuestos tenemos que pensar cómo lo compensamos, ¿no? Y nosotros estamos planteando también estratégicamente la necesidad de una mesa de diálogo, un Consejo Federal Agropecuario con la participación de la Nación, las provincias, las entidades agropecuarias y los trabajadores rurales. Algunas coincidencias y en otras no. Agrego, hay básicamente un consenso casi total acerca de, si no eliminar, bajar casi a cero las retenciones a casi todos los productos de las economías regionales, no a la soja. Sumo Miguel Bain, unos referentes asesores de Scioli, y Silvina Bataki, su ministra de Economía, ya expresaron públicamente que están a favor de eliminar las retenciones a las economías regionales. Exactamente. Esfuerzo que estamos haciendo para tener el panorama más completo posible. En este programa no vas a escuchar discusiones a los gritos, acaloradas. Estamos tratando de profundizar en ideas, en propuestas, en proyectos, en programas. ¿Viste el informe? Como si esto fuera poco. Como si esto fuera poco, fuimos a buscar al llamado rey de la soja, Gustavo Grobocopatel, y también consultar a sectores de Federación Agraria, que son pequeños representantes de pequeños productores. ¿Cuál es la idea de Grobocopatel con las retenciones? Yo creo que la sociedad tiene que ponerse de acuerdo cuál es el nivel de presión impositiva que van a tener las empresas. Dentro de ese marco, las retenciones son un impuesto absolutamente negativo, digamos. De hecho, es algo que se usa muy poco en el mundo o se usa con una pequeña dosis, o sea, se usan retenciones del 2%, el 3%. Pero retenciones en el caso de la soja del 35% es directamente un caso, diría yo, casi excepcional. Porque las retenciones son un impuesto al ingreso, ni siquiera al ingreso, es al precio. Entonces, te cobran un impuesto por el precio. No tiene en cuenta ni los costos ni la cantidad. Es decir, que vos podés seguir pagando este impuesto aún perdiendo dinero, que es lo que está pasando ahora. Yo no digo de pagar menos impuestos, digo de que hay que pagarlos distintos. Digo, en todo caso, la cantidad de impuestos es un tema de las primeras cuestiones que te hablé yo.
de un pacto social y un pacto fiscal. El problema es que podríamos estar produciendo hoy 140 millones de toneladas. Si vos mirás los crecimientos de Uruguay, de Brasil, de otros países, te vas a dar cuenta que Argentina debería estar produciendo un 30 y un 40% más. Es decir, el problema no es lo que hicimos, el problema es lo que dejamos de hacer. Y eso que dejamos de hacer hoy sería clave para mantener la estabilidad económica, mejorar la redistribución, los bienes públicos, etcétera, etcétera. Lo que sí decididamente tenemos que tener conciencia de una vez, que las retenciones y el impuesto al cheque son dos cosas nefastas para la sociedad, no solamente para el campo. Yo públicamente, desde hace más de una década, sostengo que la carga impositiva en Argentina tiene que estar basada en un impuesto a la tierra, en el caso del campo. Hay que ir todo pum para arriba, no hay que matar nada. El mundo nos pide soja, porque el mundo quiere comer soja. Nosotros tenemos que producir soja y producir muchísimas cosas más. En todo caso, la soja nos tiene que ayudar para hacer otra cosa. Ahora, si matamos a la soja, nos matamos, ponemos un tiro en una pata. Eso es una locura. La soja es como Messi hoy en Argentina. La soja es como Messi. Es una frase, dice Grobo Copatel, la soja es como Messi. La soja es como Messi. Bueno, cosas de Messi yo creo que tiene. Resulta fundamental para el funcionamiento, ¿no? Lo mismo que la selección. Resulta fundamental para el funcionamiento, es la estrella. Es la estrella del equipo, sin dudas. Nos ha permitido acumular muchísimos dólares, etcétera. Pero igualmente, digamos, utilizando la comparación que usa Grobo, la verdad es que en economía, depender de una sola estrella, en el fútbol nos ha ido bien hasta ahí, en el 86 seguro. Bien. Bueno, ahora hay que ver, pero lo del fútbol es discutible. Ahora en la economía, depender de una sola, en este caso una sola producción, la verdad es que ejemplos en la historia muestran que no conduce a buen puerto porque es muy riesgoso. Nosotros hablamos con Grobo Copatel, completamos el informe con el titular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe. No piensa lo mismo que Grobo Copatel. Y seguramente las retenciones hay que modificarlas. Y nosotros decimos que es un impuesto distorsivo totalmente las retenciones. Pero mientras existan, necesitamos darle progresividad, necesitamos segmentarla, justamente porque estamos pidiendo que diferenciar a pequeños y medianos productores. Es una de las variables, como puede ser una variable, los costos de producción, que en los últimos años la inflación, ha hecho de que sean más elevados de los precios que recibimos. Estamos de acuerdo con una eliminación total de las retenciones si hay reglas claras y un Estado que también interviene en otras variables. Nosotros, por ejemplo, decimos ley de arrendamiento, una nueva ley de contratos agrarios que ponga equilibrio en la estructura agraria del país. Si esto es la única medida que hay como Estado, como política de Estado agropecuaria, solamente favorecemos a más concentración productiva, porque estos actores grandes van a ser los que tienen capacidad de seguir produciendo cada vez más grano y de expulsar a los pequeños productores. Por supuesto que estamos de acuerdo con que la progresividad de los impuestos tiene que ser para aquellos que son más grandes, aquellos que tienen más espaldas, tienen que justamente pagar más impuestos. Creo que el debate de la renta agraria en la Argentina pasa por no solo lo que se lleva el Estado, sino también lo que se están llevando privados. El comercio de granos en la Argentina, el 90% del comercio exterior lo hacen 5 empresas, 5 transnacionales. Y queremos que esas demandas que viene sosteniendo la Federación Agraria Argentina durante estos últimos tiempos se conviertan en políticas activas a partir del 10 de diciembre.